intercede hoy por mí. El sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte Salvador, que a mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Aquel Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable, gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Y aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable, gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida es con vida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi ante el trono celestial, él intercede hoy por mí. El sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre Muy buen día, hermanos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a compartir un texto que está en el libro de Hebreos. Vamos a leer varios pasajes. Vamos a, por favor, Hebreos capítulo 12, versos 18 y 19.
Dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, esto está en el versículo 18, 12-18 de Hebreos. Voy a repetir nuevamente. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Verso 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora en Hebreos 10, versos 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 9, capítulo o versos 13 al 15, 9, 13 al 15. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En el mismo capítulo, versos 23 y 24, Hebreos 9, 23 y 24 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y finalmente, en el capítulo 10 de Hebreos, verso 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Bien, hermanos, para los que han podido oír en el pasado las últimas prédicas, hemos estado compartiendo sobre el monte de Sión. Y estos textos hemos comenzado leyendo sobre el monte de Sión. Y si ustedes perciben, en el primer pasaje que hemos leído, Hebreos 12, 18 al 23, se expresa un pleno contraste entre lo palpable, tangible, perceptible con los sentidos naturales del hombre, de lo que pasaba en el monte Sinaí. Se habla de oscuridad, tinieblas, tempestad, sonido de la trompeta, etc. Y hay un contraste con lo espiritual del monte de Sión.
Desde ya todo lo que ocurría en Sinaí tiene un trasfondo subyacente por detrás mucho mayor, aunque se veían esas cosas, evidentemente. Por tanto, estamos hablando, al comparar este monte, Sinaí, con Sión, estamos hablando del contraste entre el primer pacto terrenal en Sinaí y el segundo pacto, que es espiritual en Cristo o celestial en Cristo. Y en este sentido queremos profundizar lo que se requiere e implica el paso de lo terrenal a lo espiritual en nuestras vidas, en la vida de los cristianos. Es decir, el paso del lugar santo al lugar santísimo, del tabernáculo hasta la presencia misma de Dios, lo cual hemos compartido antes y, como dijimos, no se trata simplemente este paso del lugar santo al lugar santísimo, no se trata simplemente del paso de un lugar o de un ambiente del tabernáculo a otro, sino que la palabra da a entender que se trata de un cambio, una transición de naturaleza, de lo natural a lo espiritual. Cuando hablamos del lugar santo, estamos hablando de algo a lo cual podían ingresar los sacerdotes continuamente todos los días, pero el lugar santísimo una vez al año, como ustedes saben. Y esto implica justamente esta transición de naturaleza. El lugar santo tipifica lo natural en el hombre, el lugar santísimo lo espiritual en el hombre, o lo celestial en el hombre. ¿No es cierto? Entonces, la última vez que hemos compartido, hemos hablado sobre una parte de uno de los versículos que leímos, a través del velo. Dice que ingresamos al lugar santísimo a través del velo, en Hebreos 10:20. Y hoy quiero referirme, hemos hablado de esto, y hoy día quiero referirme a la sangre que era requerida para ingresar al lugar santísimo, como otro de los requisitos para poder ingresar al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Cuando dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora bien, hermanos, sin lugar a dudas, inequívocamente, el libro de Hebreos indica que al habernos acercado al Señor Jesús, hemos sido santificados y hechos perfectos mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, como hemos leído en Hebreos 10:10. Es decir, Jesucristo nos santifica y perfecciona al mismo tiempo a través de su sacrificio en la cruz. Si ustedes pueden ver en Hebreos 10:19 y 22, estos versículos ponen un énfasis particular en la sangre de Jesucristo para perdón y purificación de nuestros pecados. ¿No es cierto? Los pecados son perdonados por medio de la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento era la sangre de los toros y machos cabríos, y justamente esa es la diferencia que queremos ver hoy día. ¿No es cierto? Entonces, si ustedes prestan atención y leen detenidamente los capítulos 9 y 10 del libro de Hebreos, el autor está poniendo de manifiesto justamente esa naturaleza dual o doble que tiene el hombre. El hombre en sí mismo tiene cosas terrenales y tiene cosas celestiales en sí mismo. Hablamos a veces de cielos y de tierra como algo externo,
Pero en realidad esto es apenas una figura de lo que ocurre internamente en el ser humano. Nosotros tenemos cielos y tierra dentro de nosotros mismos. ¿No es cierto? En Efesios 1, 9 al 10 se habla de esto mismo y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, hablando de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces Cristo reunió en sí mismo cielos y tierra, y por tanto cuando fue a la cruz, unos y otros fueron juzgados y purificados, ¿no es cierto? Entonces hablamos de cosas celestiales y terrenales en el hombre. Ahora bien, entrando en detalle a lo que se dice de la sangre, hablando de la sangre en el Antiguo Testamento, en Hebreos 9:13, dice que la sangre de los toros y machos cabríos santifican para la purificación de la carne. Es decir, que en el Antiguo Testamento la eficacia del primer pacto se limitaba a lo terrenal en el hombre, a la purificación de su carne, en tanto que lo celestial o espiritual en el hombre, el espíritu del hombre, permanecían bajo pecado, sin ser purificados. Esto último no era santificado ni perfeccionado bajo la ley. Lo celestial en el hombre no era santificado ni perfeccionado. Por eso es que no podían entrar al lugar santísimo, más que una vez al año, dando al Espíritu Santo a entender con esto que no había todavía el camino, el acceso al lugar santísimo, a lo espiritual, al espíritu del hombre. Entonces, en el Antiguo Testamento, como hemos dicho antes, todos se movían, pero bajo la carne, lo terrenal en el hombre. ¿No es cierto? Ahora, esto lo dice este mismo capítulo en el verso 9 de la siguiente manera, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual, hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Y de los sacrificios y demás, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. En otras palabras, la ley del Antiguo Testamento trataba, como hemos dicho, con lo terrenal en el hombre, en tanto que la obra de Cristo trata, además de lo terrenal, con lo espiritual y celestial en el hombre. Cielos y tierra, pero en el hombre. ¿No es cierto? Ahora fíjense ustedes en Colosenses 1:20 lo que dice. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, por lo que hemos leído, hermanos, los capítulos 9 y 10 de Hebreos dejan claramente establecido o establecida la diferencia entre la purificación de lo terrenal y lo celestial en el hombre. Este es el resumen, diríamos, de lo que se está abordando en los capítulos 9 y 10 de Hebreos. De ahí la importancia que tiene pues este versículo
de Hebreos 4:12. ¿No es cierto? 4:12. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Si nosotros percibimos, está hablando justamente del lugar santo y del lugar santísimo. ¿No es cierto? El lugar santo era figura del alma del hombre, el lugar santísimo del espíritu del hombre. Y la palabra de Dios penetra hasta partir alma y espíritu, separa, corta el velo. ¿No es cierto? Que había entre ambos ambientes, ¿no es cierto? Dando a entender que la palabra de la cruz revelada en nosotros es capaz de diferenciar dentro nuestro lo que es alma y lo que es espíritu. Parecería esto algo sencillo muchas veces, pero la verdad es que no es tan sencillo, porque los hombres, humanamente hablando, no se pueden dar cuenta de la diferencia. Si ustedes preguntan a cualquiera ahí fuera qué cosa es alma y qué cosa es espíritu, van a ver que para ellos es la misma cosa muchas veces, o hay una confusión al respecto. ¿No es cierto? Aún a veces esto ocurre entre los mismos cristianos, ¿no? Y esto es fundamental, es vital, que exista una división, una separación. Una separación. Uno de los grandes problemas que yo he tenido en mi vida cuando me convertí al Señor y era joven en la fe, es que no me daba cuenta de la diferencia de una y otra cosa. Aunque tenía el Espíritu Santo, aunque era enseñado por el Espíritu Santo, no prestaba mucha atención. Y entonces, hasta que empecé a meterme con problemas de la ley, legalismo, ahí me di cuenta de la diferencia y la importancia de la diferencia entre alma y espíritu. Alma pertenece a todo lo que es el Antiguo Testamento, espíritu al nuevo pacto en Cristo. Ahora bien, esto parece un poco profundo, difícil, pero la verdad que es fundamental para la vida de un creyente. Si hoy en día existe una necesidad vital en la casa de Dios, es que los cristianos diferencien esto. Si quieren aspirar verdaderamente a una vida espiritual clara, profunda, con el Señor, y mucho más si estamos hablando en términos de Sión, porque Sión es justamente una figura de todo lo celestial, de la obra espiritual completa, perfecta, acabada por Cristo, a la cual tenemos acceso, como decíamos en un principio, espiritualmente. Porque Sión no es Sinaí. Sión no es algo que tú puedes percibir, palpar con tus sentidos naturales. No. Sión percibes en el espíritu, espiritualmente. ¿Ok? Entonces, ahora hablando un poco más sobre el espíritu del hombre. La conciencia que hemos leído, que ha sido mencionada anteriormente, es precisamente una función del espíritu del hombre. La conciencia es una función del espíritu del hombre, ¿no? Es el testimonio, la voz que expresa el estado, la condición espiritual del hombre en base a lo que éste sabe o conoce espiritualmente. Conciencia, perciban cómo está formada esta palabra. Con ciencia, con conocimiento, pero es un conocimiento interior, íntimo, espiritual en el hombre, y al cual los hombres no tienen un fácil acceso. Los hombres naturales no tienen acceso a eso. Falta que los espirituales sí tengan acceso, porque esto es vital. No en vano el autor dedica 2 o 3 capítulos en el libro de Hebreos tratando de explicar la diferencia, justamente a
cristianos en aquella época que estaban sufriendo una transición de un régimen bajo la ley al régimen espiritual del Señor. ¿No es cierto? Entonces, solo mediante iluminación, una iluminación, la luz del Espíritu Santo, el hombre puede tener acceso a su conciencia. Podemos ver quizá los efectos de la conciencia en el hombre, pero que el hombre tenga acceso hasta su conciencia solamente por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 9:1. ¿Verdad digo en Cristo? No miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo podía saber lo que su conciencia decía. Lo que decía la voz esta de su espíritu. ¿Me comprenden? Esto es un poco doctrinal, podríamos decir, pero lo vivimos día a día nosotros. Y vamos a tratar de desmenuzar esto un poco más. Algo muy profundo, sin duda, pero que queda expuesta, esta conciencia, expuesto, a través de una obra también profunda de la cruz en nuestro ser, cuando la cruz está obrando en nuestro ser, aunque siempre de una forma difícil, como viendo a través del velo, ¿no es cierto? Algo que es profundo en el hombre, pero que afecta los pensamientos y actitudes del hombre. Independientemente de si el hombre tiene o no conocimiento de lo que es su conciencia, esta está afectando sus actitudes y su comportamiento continuamente. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 2:15 al 16, hablando de los gentiles, de gente que ni siquiera tiene el Espíritu Santo. Dice, mostrando la obra de la ley escrita, Romanos 2:15 al 16, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Secretos de los hombres, porque los hombres saben más de lo que se imaginan. Por dentro, aunque muchas veces lo esconden con argumentos, razonamientos, como dice, pero está ahí. Existe en el hombre, aún natural, ni siquiera espiritual, una ley, la ley de Dios. Podríamos decir la ley de Sinaí, escrita en sus corazones. Y ninguno puede argumentar esto, está escrita. ¿No es cierto? Lo que falta es ahora que sea escrita la ley de Cristo por el Espíritu del Dios vivo. Eso es otra cosa. Pero hay una ley ahí dentro y sin duda eso es lo que Él sabe por dentro. Aunque muchas veces no queda tan manifiesto, excepto por sus actitudes y por lo externo. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, como decíamos, la conciencia está detrás de los razonamientos de los hombres y además Dios juzgará a los hombres en base a su conciencia. Esto es algo muy tremendo. Bueno, por tanto, cuando en Hebreos dice que, hemos leído, ¿no? Nos hemos acercado a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Se nos está diciendo, en otras palabras, que la sangre de Cristo ha purificado y perfeccionado el espíritu del hombre, nuestro espíritu, de aquellos que creemos en Él, del conocimiento del pecado. Nuestra conciencia, cuando no estábamos en Cristo, sabía del pecado en nuestras vidas.
Pero cuando es iluminada por el Espíritu Santo, esto queda manifiesto y podemos venir y confesar a Dios nuestros pecados y pedir que nos perdone por medio de la sangre de Jesucristo. ¿No es cierto? Esto no se lograba bajo la ley. Como sabemos, como hemos visto, bajo la ley, esta área del hombre no era purificada, no era perfeccionada para nada. Dice que la sangre de los toros y machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, no del espíritu. Ahora, cuando nosotros nos hemos acercado a Cristo, no solamente lo terrenal, sino lo espiritual, lo celestial en nosotros ha sido limpiado por la sangre de Jesucristo. Porque la sangre de Jesucristo tiene una eficacia que no solo toca lo terrenal, sino lo celestial, lo espiritual en el hombre. Y cuando se hace un acto de justicia en la palabra, entonces la consecuencia tiene que ser vida. Escuchen lo que dice acá en Gálatas 3:21. Porque si la ley dada, hablando de la ley de Moisés, si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. En otras palabras, la ley de Moisés nunca vivificó a nadie, porque realmente no cumplía con la justicia celestial. Pero la sangre de Cristo sí lidia con la justicia que demanda los cielos. Y cuando se limpian estos cielos, entonces Dios es capaz de darnos vida. ¿Y cuál es esa vida? Es la vida del Espíritu que nos imparte el Señor. Esta sabiduría es muy profunda. Solo la sabiduría divina. El Señor limpia tu espíritu, limpia tu conciencia, y entonces tú estás apto para recibir una vida a consecuencia de este acto de justicia. Y la vida que recibes ya no es la vida que tenías antes, es la vida del Hijo de Dios por el Espíritu. Tremenda sabiduría, ¿no es verdad? Entonces ya vamos a llegar a una parte más sencilla que vamos a poder entender mejor todo lo que estamos hablando. Entonces el espíritu del hombre, una vez que es limpiado por la sangre de Jesucristo, purificado por esta sangre, es vivificado, nacemos de nuevo, lo cual es algo ciertamente glorioso, ¿no es cierto? Así que ustedes vean que toda esta transacción es espiritual. Por eso es importante, hermanos, que todo esto sea hecho pues en el Espíritu. Si verdaderamente queremos tener creyentes nacidos de nuevo, ¿no es cierto? No adeptos al cristianismo, podemos decir, sino realmente nacidos de nuevo. Y todo esto ocurre justamente cuando en el Espíritu, pues, confiamos en la obra de Jesucristo y el Señor Jesús puede hacer real en nosotros esa obra de purificación en los cielos. ¿Me están entendiendo, no? ¿Sí? Amén. Bien, recibimos perdón de pecados, nuestro espíritu es perfeccionado porque es limpiado de todas sus impurezas, de su mala conciencia, recibimos vida espiritual, pero nuestro espíritu todavía debe ser progresivamente perfeccionado de ahí en adelante. Ocurre con el espíritu algo como que ocurre con el resto de nuestro ser. Siempre hablamos de que tenemos que ser transformados, ¿no es verdad? Y muchas de esas cosas hablan de nuestra mente, ¿no es verdad? Pero también nuestro espíritu sufre o debe ser progresivamente perfeccionado, así como nuestra alma. ¿Y de qué debe ser perfeccionado? ¿De qué?
debe ser perfeccionado. De una persistente mala conciencia. Persistente mala conciencia. Vamos a tratar de hablar esto, porque nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora bien, ¿cómo es que el creyente puede darse cuenta si tiene una buena o tiene una mala conciencia? Primeramente hemos dicho que el acceso a la conciencia es por el Espíritu Santo. Aunque aún la gente natural que no tiene el Espíritu se da cuenta a veces de que tiene mala conciencia por ciertas actitudes y ciertas cosas que están mencionadas en la palabra, y también los creyentes. Pero el acceso a la conciencia propiamente es mediante el Espíritu Santo. Ahora, bíblicamente, ¿cuáles son las señales de una mala conciencia? En el mismo libro de Hebreos que hemos leído, se indica que una señal clara de una conciencia contaminada por el pecado es que la persona tiene una continua necesidad de justificarse. Cuando la persona continuamente tiene que justificarse o quiere justificarse, es porque por detrás hay una mala conciencia. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Si una persona fuera cristiana, ahora poniendo el componente si una persona fuera cristiana y tuviera una mala conciencia la lleva a querer justificarse, y muchas veces esto implica que la lleva a querer ponerse bajo la ley, hacer obras de la ley, como queriendo justificarse, ¿no es cierto? Como en el Antiguo Testamento, obras de la ley. Ustedes saben que el Antiguo Testamento, el primer pacto se basaba en esto. Los hombres siempre tenían mala conciencia porque no tenían acceso al lugar santísimo. Su conciencia no era purificada. Por tanto, siempre tenían mala conciencia. Y por causa de la mala conciencia, tenían que hacer obras de la ley continuamente tratando de justificarse. Continuamente tratando de justificarse. Por eso se dice que la ley era ley de obras. En cambio, nosotros ya no hemos sido justificados por obras, sino por la sangre de Jesucristo. ¿Me comprende? Entonces, una persona que tiene mala conciencia siempre trata de hacer algo para justificarse. ¿No es cierto? Son las famosas penitencias, hermanos. Letanías. ¿Ustedes han escuchado las letanías de la Iglesia Católica? Rosarios, promesas. Una vez yo hice un viaje a Tarija cuando era niño. Tenía familia en Tarija y me mandaron a Tarija en el auto de un sacerdote. Y con nosotros iba otra gente más, otras señoras y demás. Y en el camino por Potosí, por ahí, empezaron a rogar y a orar sus rosarios. No sé cuánto tiempo rosarios. ¿No es cierto? Obras. ¿Me entienden? Obras. Tratar de justificarse con ese tipo de obras pueden ser oraciones, pueden ser rosarios, o pueden ser otro tipo de cosas de las más increíbles, a veces morbosas, pero la gente las hace porque tiene una mala conciencia, y una mala conciencia significa que le está demandando una justicia que no tiene, y por tanto el hombre
trata de justificarse haciendo alguna obra, las obras de la ley, o cualquier cosa relacionada con estas obras de la ley, ¿no es cierto? Puede tratarse también de algún comportamiento en el mundo pagano, digamos, pero eso cae dentro de lo que la palabra llama obras de la ley, tratando de justificar al hombre de una mala conciencia. El Señor en Mateo 6, 7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Pero cuando nos acercamos a Dios mediante Jesucristo, confiando en la eficacia de su sangre, escuchen lo que dice. En Hebreos 9 hemos leído en el verso 14: cuánto más la sangre de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo a Dios, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Obras muertas, porque las obras de la ley eran obras muertas, no podían vivificar a nadie. La sangre de Cristo te limpia y te libra de obras muertas, de cualquier cosa que tú quieras hacer para justificarte delante de Dios. Así que si alguna vez tú percibes un comportamiento o un impulso así en tu corazón, ese es un indicio que te está diciendo: por detrás hay una conciencia que no te está aprobando. Te está diciendo que has hecho alguna cosa que está incorrecta, que está mal. Tu conciencia te está testificando. Y la respuesta, la solución a esto es, por el Espíritu, indagar dónde nos hemos equivocado, quizá hemos dicho algo mal, hemos hablado en un mal espíritu, en un mal ánimo, y uno debe pedir perdón a Dios y pedir que la sangre lo limpie de mala conciencia en vez de hacer cualquier otra cosa. ¿Me están comprendiendo? La sangre de Cristo purificará vuestras conciencias de obras muertas, de obras muertas. Yo les cuento que he aprendido esto así con el trato del Señor. Con el trato del Señor. Cuando era joven en la fe, tenía muchas acusaciones del diablo. Muchas acusaciones del diablo. Y no me daba cuenta que era el diablo. Y el diablo me acusaba de cosas. Él es el acusador de nuestros hermanos, dice, ¿no? La palabra. El ministerio del diablo es la acusación. ¿Ustedes sabían que la traducción de diablo es acusador? ¿Sí? Alguien que dice algo que no es verdad de otro. Te acusa. Y el diablo me acusaba. Y yo prestaba atención, porque realmente estaba solo, estudiando fuera, y me daba cuenta que por no confiar en el Señor Jesucristo, en la sangre de Jesucristo, porque a eso es a donde te quiere llevar el diablo, por no confiar en la sangre de Jesucristo, en su perdón, por no conocer estas cosas, era inclinado a hacer cosas de la ley. Hacer cosas de la ley. Yo razonaba dentro de mí y decía: yo he muerto a la ley mediante el cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué tengo esta inclinación a hacer cosas de la ley? ¿Por qué? Hacer lo que podía decirse alguna promesa al Señor, alguna cosa así. ¿Por qué? Ese fue un principio, les cuento.
para que el Señor tratara en mi corazón. Y tiempo después, meses después, un día el Señor me reveló ese texto de Hebreos 9. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas. Cuando leí ese texto, hermanos, se me abrieron los ojos y empecé a ver cosas celestiales. Y lo digo para que vean ustedes cómo el Señor puede trabajar en sus vidas. Empecé a ver cosas celestiales y vi mis cielos, mi espíritu. Y vi que en mi espíritu había esa molestia que les digo, esa conciencia que no estaba clara. Y no era un gran pecado, ni mucho menos, pero no tenía una conciencia clara. Y el diablo se aprovechaba de eso. ¿Me comprenden? Y entonces entendí lo que estaba diciendo. El Señor Jesucristo no ha limpiado solo la tierra, sino también el cielo. El cielo. Y entonces dije, Señor, tú has limpiado esto que estoy viendo. Ese ha sido el principio del acceso a mi conciencia, hermanos. ¿Qué les parece lo que Dios puede hacer? Y cuando ocurrió esto, hermanos, yo tendría unos 2 o 3 años de convertido. No era mucho tiempo. Así que los que tienen 20, ya deberían haber pasado la lección, ¿no es verdad? Pero es así, hermanos. Para que vean ustedes que no estamos hablando simplemente de buena doctrina. Es algo que el Señor aplica a tu corazón. ¿Me comprenden? Entonces, ese es uno de las señales. Cuando uno tiene mala conciencia, necesita justificarse. Otra señal de una mala conciencia, hermanos, en una persona, es que ésta no se olvida de sus pecados y transgresiones. No se olvida. Ustedes saben, hermanos, que una de las grandes bendiciones cuando venimos al Señor Jesús y nos convertimos verdaderamente al Señor Jesús es que el Señor pone nuestro pasado atrás. En otra parte de la Escritura dice que lo sepulta debajo del mar, ¿no es verdad? No se acuerda Dios. Y los cristianos, cuando vienen y verdaderamente nacen de nuevo, también miran el pasado y pues no se acuerdan de las cosas que hicieron. Es decir, estas ya no tienen un efecto. Excepto cuando el Señor quiere trabajar más profundamente en la conciencia del hombre. Entonces a veces tiene que trabajar todavía en algunas cosas que han dejado una huella muy profunda en el hombre. Pero no como para condenarlo, sino simplemente porque necesita su espíritu ser perfeccionado. Entonces, otra señal que uno puede tener una mala conciencia es que no se olvida de sus pecados. Hay personas que siempre viven como atadas al pasado, como si hubiera alguna cosa que los amarra. ¿Qué hay otro? Gracias. Hay personas que viven como atadas al pasado, como que no pueden librarse de lo que el pasado significa. Creo que Bolivia es un caso clásico de eso. Hasta ahora, 500 años después, nos acordamos de la conquista, ¿sí o no? ¿No es verdad? Han venido los españoles, etcétera, etcétera. Mala conciencia, hermanos. Mala conciencia. Ha dejado una huella muy profunda, agravada por todo lo que ocurre en nuestro país, ¿no es cierto? Por la falta de Dios en nuestro país. Pero cuando un cristiano se convierte, verdaderamente Dios deja las cosas pasadas y los cristianos también se olvidan, ¿no? Excepto cuando Dios quiere trabajar más profundamente y saca, como les digo, algunas de estas cosas, pero no como para condenar a nadie, porque ya nos ha perdonado,
sino para purificarnos y perfeccionarnos más aún. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Sí? Entonces, esta es una señal. Y fíjense ustedes, como hemos leído anteriormente, los sacrificios del Antiguo Testamento no podían limpiar la conciencia de pecado en el hombre. Como dice Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No podían quitarlos. Por lo menos de los cielos no podían. De la carne sí, purificaban en la carne, pero no en los cielos. Para esto, para purificar los cielos, Hebreos 9:23 dice que se requerían mejores sacrificios que estos. Qué hermosura este verso. Es el sacrificio de Cristo. No, sacrificio espiritual capaz de limpiar los cielos. Escuchen esto. Mientras no se purifican los cielos, Dios no se olvida del pecado. No se olvida del pecado. Y si Dios no se olvida, el hombre tampoco. Y el hombre siempre trae a luz las cosas que han pasado en su vida o que ha hecho, etcétera, etcétera. Ahora, por causa de que en el Antiguo Testamento no se limpiaban estos pecados, entonces dice que continuamente en el día de la expiación, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, dice. Hebreos 10:3. Cada año confesaban los mismos pecados, una y otra vez. Porque si se hubieran perdonado, cesarían de ofrecerse estos sacrificios, dice Hebreos 10:2. Pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Entienden, hermanos? Si se repetían cada año es porque había mala conciencia. Si se hubieran perdonado los pecados, hubieran dejado de confesar los pecados, de hacer este tipo de sacrificios. Por tanto, una manera de detectar por el Espíritu que uno se está acercando a Dios con mala conciencia, como bajo la ley, no con fe en el sacrificio de Cristo, no mirando lo espiritual celestial, es que la persona no deja de acordarse y de confesar los mismos pecados. Es bastante claro esto, ¿no es verdad? ¿Cómo son nuestras oraciones, hermanos? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Estamos continuamente recordando nuestras falencias delante del Señor? ¿O hemos alcanzado una buena conciencia? Una buena conciencia, de tal manera que Dios nos acuerda más de nuestros pecados y transgresiones. Ahora vamos a tocar un ejemplo bíblico de todas estas cosas. Y creo que la vida de David es una vida que ejemplifica perfectamente todo lo que venimos hablando. Ustedes saben que cuando David hubo pecado con Betsabé, vino a él Natán el profeta, ¿no es cierto? Y le expuso su pecado. Entonces, en el Salmo 51, verso 3, David dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Natán expuso su pecado y David reconoció que su pecado estaba siempre delante de él. Y añadió en el verso 16: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto, le dice al Señor. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan esta circunstancia particular en la vida de David, David se había llegado a la mujer de Urías Eteo, a Betsabé.
Es decir, David había cometido un pecado de adulterio. Y una vez cometido este pecado, se halló que Betsabé estaba encinta, que esperaba un hijo de David. Entonces David, no queriendo ser avergonzado y esconder toda esta situación, primero llamó a Urías Eteo a que viniera a Jerusalén. Urías Eteo estaba en una batalla contra los hijos de Amón, en Rabá de los hijos de Amón. Estaba en una batalla y lo llamó para que durmiera con su esposa. ¿No es cierto? Y Urías Eteo no quiso dormir con su esposa dos días. Porque decía, mis hermanos, los hermanos de mi pueblo están peleando ahí contra los amonitas. Yo voy a venir aquí a comer y a descansar como si todo fuera igual. No lo voy a hacer. Y no quiso dormir con su esposa. Entonces a David no le quedó otra para esconder su pecado que escribir a Joab y decirle, ponlo al frente de batalla. Al frente de la batalla. Y entonces en la próxima acometida, los amonitas mataron a Urías Eteo. Murió. ¿No es cierto? Él quería, David, que durmiera con Betsabé y el hijo, pues, se iba a decir que era de Urías Eteo, no era de David. No ocurrió tal cosa, entonces lo mandó a matar. Por tanto, David había cometido 2 pecados imperdonables en el Antiguo Testamento. Imperdonables, porque estaban registrados en los cielos. Adulterio y homicidio. Y ambos pecados en el Antiguo Testamento, por tanto, se pagaban con la muerte. ¿No es cierto? Por eso es que David dice, ¿por qué no quieres sacrificio? Que yo lo daría. No quieres holocausto. Las cuales cosas se ofrecen según la ley, dice Hebreos 10:18. Sacrificios, holocaustos, esas cosas de la ley no podían limpiar el pecado que había cometido David. Por eso es que le dice a Dios, se da cuenta y le dice, ¿por qué no quieres estas cosas? ¿Qué va a hacer ahora Dios con David? ¿Qué se va a hacer con este hombre? Ahora, fíjense en Isaías 55, 1 al 3, el Señor dice, a todos los sedientos venid a las aguas. En el verso 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Eso dice Isaías. De estas misericordias firmes a David, en Hechos se dice fieles a David. Es que estamos hablando. Y estas misericordias son justamente que la sangre de Jesucristo puede limpiar los cielos de aquello que era imperdonable o no perdonado bajo la ley, para presentar al hombre limpio y libre de pecado y de toda culpa. En el libro de Hechos, en el capítulo 13, verso 39, Hechos 13, 39, Pablo está dando testimonio, está predicando a los gentiles y dice, bueno, en realidad a los judíos que vivían en aquellas zonas. Y les dice, y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. O sea que el sacrificio de Cristo va más allá que la ley de Moisés, desde ya. Y que de todo aquello que no podían ser justificados bajo la ley de Moisés, como David, no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, en él es justificado todo aquel que cree en Jesucristo. Y por eso Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador
de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Están entendiendo, hermanos? Bajo la ley todavía habían pecados que no se perdonaban. Habían transgresiones no perdonadas en los cielos. Pero el sacrificio de Cristo, que es la mediación de un nuevo pacto, limpia justamente estos pecados. Y otro texto en Hechos 13:34 dice: y en cuanto a que la levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, hablando de Cristo, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Es interesante notar que Pablo utiliza esta porción que está en Isaías, como hemos leído, esta porción de la Escritura, para referirse a la resurrección de Jesús, citando la gran misericordia que tuvo Dios para con David, limpiándolo de sus pecados y resucitándole de entre los muertos en sentido figurado. Porque David era digno de muerte. Si hubieran aplicado la ley del Antiguo Testamento al pie de la letra, David debía morir. David debía morir. Ahora bien, esta misma misericordia, las misericordias firmes a David, es la que nos ha alcanzado a nosotros, los escogidos de Dios. La purificación de nuestra conciencia por medio de la sangre de Cristo nos permite pasar de la ley del Antiguo Testamento al Espíritu para servir al Dios vivo. Y añade Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Escuchen esto. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y si Dios no se acuerda de nuestros pecados, tampoco nosotros. Así que, hermanos, si alguno tiene problemas de esta naturaleza, de no olvidarse de cosas pasadas, pecados pasados, puede ser que Dios esté queriendo purificar más profundamente esa conciencia, pero puede ser también que el diablo esté ejerciendo su ministerio de acusación. ¿Me entienden? De acusación. Porque Dios ha dicho: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Bien, este asunto de la conciencia, hermanos, es algo de vital importancia en el Nuevo Testamento. Algo más grande de lo que ninguno acá puede imaginarse. En Hechos 24:16, Pablo dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y en 2 de Corintios 1:12 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros.
la gracia de Dios te permite tener una buena conciencia, porque haces las cosas que agradan a Dios por la gracia que opera del Señor Jesucristo en tu vida. Pero como dijimos anteriormente, solo el Señor puede llevarnos a diferenciar alma de espíritu en nuestros corazones, de modo que busquemos tener siempre una buena conciencia. Es algo que queda pendiente en la casa de Dios, les digo, todavía. Bueno, en este tiempo, hermanos, y por todo lo que hemos venido leyendo en el libro de Hebreos y estudiando y compartiendo, Dios está interesado en que lo adoremos en espíritu y en verdad. ¿No es verdad? Espíritu y en verdad. Eso está en Juan. Pero Dios está interesado en eso más que ninguna otra cosa. Escuchen este versículo que está en Daniel 13:35. Dice, también algunos de los sabios, esto está hablando de los tiempos finales y de las luchas de los cristianos en aquel tiempo. Y dice Daniel 13:35, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Yo cuando leí este versículo me he preguntado muchas cosas porque es tremendamente profundo y revelador. No que se quiera hacer ninguna apología del pecado en nadie, ¿no es verdad? Tampoco apología de pecador alguno, sino que en este tiempo Dios está más interesado en que lo adoremos en espíritu y en verdad que en ninguna otra cosa, como hemos dicho. Dios está interesado que haya verdad y realidad espiritual en nuestras vidas. Y es por ello que a veces, hasta algunos que son considerados sabios, tengan que caer, mostrando que en sus vidas faltaba una relación espiritual más verdadera y profunda con Dios, a pesar de todo lo que se decía, o pudiera haberse pensado desde fuera. Para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Ninguno aquí, hermanos, está libre de cometer pecados o hierros delante de Dios. Ninguno está libre de la necesidad de purificarse de cosas pasadas que puedan haber dejado una huella profunda en su interior, como hemos mencionado. Así que con sus hijos, Dios buscará que dejen todo aquello que todavía los liga a una vieja manera de vivir. Más allá de las apariencias, posición o reconocimiento humano que pudieran tener. A veces vemos una persona y decimos es sabia, conoce las cosas de Dios, habla las cosas de Dios, pero Dios sabe los corazones. ¿Me comprenden? Yo creo que este versículo de Daniel está tocando justamente eso, que a veces vemos lo aparente, pero Dios ve el corazón. Y a Dios le interesa una verdadera comunión con Él en el espíritu, en lo profundo. Que la doctrina que enseñamos y hablamos sea una realidad en nuestra vida espiritual. ¿Me entienden? Y si no, significa que todavía estamos andando en la carne. ¿Me entienden? Y si andamos en la carne, estamos dando lugar a que el pecado se manifieste más allá de lo que nosotros nos podemos incluso imaginar, porque es algo superior a las fuerzas del hombre, el pecado. Es superior a las fuerzas humanas. Solo con el Espíritu es posible vencer al pecado. ¿Me comprenden? Y mientras esto no ocurra,
pues podemos estar expuestos a que estas cosas ocurran. Creo que de alguna manera este versículo y lo que estamos diciendo explica nuestras grandes falencias como creyentes, que muchas veces después de años cometemos ciertas cosas que nosotros mismos quedamos sorprendidos porque no conocíamos la realidad interna nuestra. Y Dios está interesado que lo adoremos en espíritu y verdad. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿No es cierto? Experiencias dolorosas en la casa de Dios. Oímos cosas por aquí, por allá. Esta semana leí en el periódico algo que ni lo voy a mencionar, pero que expresan que los creyentes, con todo y hablar del Espíritu Santo, todavía permanecen sobre la tierra. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Y cuando estamos bajo la tierra, en la tierra, o en la carne, podemos decir, estamos expuestos a todo este tipo de cosas. Aunque tengamos mucho prestigio, aunque tengamos mucho reconocimiento, eso a la hora de la prueba no sirve para nada. ¿Me entienden, hermanos? Estas cosas parecerían inevitables a la luz de todo lo que hemos venido compartiendo, hermanos. Y entonces ocurren estos tropiezos, porque aún para esto hay tiempo, dice el profeta, aún para esto. A Dios le importa no que te mueras como estás, sino que realmente seas perfeccionado. Nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y Dios ha de juzgar las cosas en base a esto. ¿Qué les parece este versículo, hermanos? Tremendamente revelador, ¿no es verdad? Así que no te preocupes tanto, hermano, por el prestigio o la apariencia, o que te llamen rabí, rabí. Preocúpate de tener una comunión y una relación espiritual real, verdadera con el Señor. Eso es. ¿Me entienden? Capitalicemos estas llamadas de atención del Señor. Fijémonos dónde nos estamos equivocando, dónde tropezamos con frecuencia. Eso es un indicio que el Señor está tratando tu vida y quiere tratar aún más profundamente tu corazón. Quiere verdaderamente perfeccionarte en espíritu y en verdad. Y para concluir, como dice Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y añade en el verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Ninguno que no se purifique de esto va a entrar hasta la presencia de Dios. Ninguno. Dejemos de engañarnos, hermanos. No puede haber comunión con el Espíritu si hay mala conciencia. No puede. Por eso dice aquí, purificados los corazones de mala conciencia. Porque si hay mala conciencia, no vamos a poder tener una comunión más profunda con el Señor. ¿Me están entendiendo, hermanos? Yo les digo otra cosa, otra pregunta. Les hago otra pregunta. Si estas cosas son mencionadas en la palabra como para poder entrar al lugar santísimo, significa que tenemos que conocerlas, ¿no es verdad? Porque te está diciendo, tienes que acercarte con certidumbre de fe, a través del velo, purificados los corazones de mala conciencia. Si alguno aquí tuviera mala conciencia, hermanos, que estorba su comunión con Dios y el disfrutar de una vida plena en el Espíritu, haga como David. Escuchen lo que dice en el Salmo 32, verso 3. Mientras callé,
Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor como sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Si el Espíritu detecta que has hecho algo malo en tu vida, como creyente, o que te estorba, acércate a Dios y ponte a cuentas con Él en el Espíritu, no como por ley, no como por hacer una penitencia, sino en el Espíritu. De modo que luego podamos decir en el mismo Salmo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Solo la sangre de Cristo puede salvarnos hoy, hermanos, y prepararnos para la vida eterna, de manera que no tengamos nada de qué avergonzarnos en aquel día. Primera de Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El gran amor de Dios, hermanos, las misericordias fieles a David. ¿Cuánto todavía deben hacer por nosotros en esta vida y para con la venidera? Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, una palabra tan rica, tan profunda, que queremos que la apliques por tu Espíritu en nosotros. Esa tu sangre que es capaz de purificar no solo la tierra, sino también el cielo. Queremos que alcance a tu pueblo en lo más profundo de su corazón, trayéndonos nueva vida, una relación fresca, viva contigo, que sea capaz de purificar nuestros corazones de mala conciencia. Señor, de limpiarnos de todo aquello que nos estorbe. Dios, gracias por tu palabra. Dios, y oramos por tu Espíritu Santo que continúe trabajando en nuestras vidas y haciendo que esto sea una realidad cada vez mayor. Porque nos hemos acercado a Sión, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Gracias, Señor. Amén. Ante el trono se
resucitó, el inmutable, gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Y aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable, gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida es con vida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.